Hermoso y lindo miércoles. Ya estamos llegando casi a la conclusión de esta semana. Pero hoy tenemos un llamado al compromiso. ¿A quién se le hizo ese llamado? Estaremos viendo ese llamado en el cual hoy en día, pues aquí es también otra controversia que tenemos, aquellos protestantes con esta mujer. Y Dios quiera que podamos alcanzar los propósitos en este estudio para ver en verdad cómo es el llamado que el Señor ha hecho. Y bueno, hoy, en este día miércoles, nuevamente, el pastor Rafael está aquí con nosotros para llevar a cabo este hermoso estudio o meditación. Pastor, adelante. Gracias, Pastor Víctor. Pues felices y contentos estamos ya nuevamente miércoles, ya 24 de mayo. Casi preparándonos, mejor dicho, ya casi, ¿verdad? Para 2 días más y recibir el Santo Sábado del Señor. Es que así, hoy en este día, te invitamos para que tú también, ya, si estás en tu casita, ¿verdad? Vayas a traer tu lección de escuela sabática. Y juntos pues podamos estudiar y meditar de la lección, a ver qué nos va a hablar hoy con respecto a lo que decía el pastor Víctor, ¿verdad? Un llamado al compromiso. Pues hoy lo veremos eso. Vamos a entrar a la palabra de Dios, a lo que nos dice la lección, pero si no, sin antes hacerlo como debemos de hacer, pidiendo la dirección de nuestro Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, agradecidos estamos con la vida y con la salud, Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias porque sabemos, Señor del cielo, que los pedidos de nuestro corazón tú siempre los cumples de acuerdo a tu santa y divina misericordia. Así que por eso vamos ante ti dándote las gracias infinitas, Señor. Y pidiéndote, oh Dios mío, por este ministerio, por cada uno de los que laboran en él y por cada uno de aquellos que hacen posible que esto funcione y salga al aire. A cada uno de ellos, no nombro a ninguno, Señor, porque se me puede olvidar algún nombre, oh Padre Celestial. Pero tú, que estás al control de todo, síguelos bendiciendo, Señor, como lo has hecho, para que podamos seguir esparciendo este hermoso mensaje de salvación a un mundo que aún no te conoce. Gracias por tu amor y te pido, oh Dios mío, en este momento que estudiaremos la lección, que tu Espíritu Santo, oh Señor, pueda morar con nosotros para entender el mensaje que nos darás hoy. En el glorioso nombre de Cristo Jesús lo pido todo. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues bueno, pastor, vamos a entrar con respecto al día de miércoles, un llamado al compromiso. Y fíjense en la introducción que pusieron en la lección de escuela sabática. Estoy hablando de la lección, del folletito que ustedes tienen ahí. La exhortación de Apocalipsis es un llamado urgente al compromiso, nos dice. Fíjense cómo empieza. Por eso le pusieron aquí, creo que hará un llamado al compromiso. Pero empieza con eso, ¿verdad? Que la exhortación de Apocalipsis es un llamado al compromiso. Resumido en el simbolismo de las 2 mujeres de Apocalipsis. Ya vimos durante estos días atrás cuáles es, ¿verdad?, esos 2 simbolismos de las mujeres. Las 2 mujeres de Apocalipsis. Una, la verdadera, la iglesia fiel de Dios, la mujer pura y santa, y la otra que tiene un título, ¿verdad?, un misterio. Apocalipsis 17, Babilonia la grande, la gran ramera. Aunque a veces pareciera que el pueblo de Dios será derrotado en este conflicto cósmico entre la verdad y el error, pues sí, porque lo estamos viendo y cómo en esa etapa, ¿verdad?, que ella se embriagó, ¿verdad?, ¿con qué? Con la sangre, nos decía, de los mártires que fueron muertos. Aunque pareciera que ella triunfará, termina con estas palabras la lección donde estoy leyendo yo y dice: Dios promete que su iglesia finalmente triunfará. ¿Nos damos cuenta?
Dios promete eso, hermanos, que la iglesia finalmente va a triunfar. Y aquí es donde nos centramos en los dos versículos que nos dice que leamos. Ahí está. Mateo capítulo 16, 18. Y nos dice esto: yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Eso es lo que nos dice Mateo 16, 18, que sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice. ¿Ok? Y que lo comparemos con Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, en los cuales, queridos hermanos, nosotros hemos visto que fue y es verdad el versículo para memorizar de esta lección número 9. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están edificados sobre esa roca, que no es Pedro, como lo hemos visto en otras cosas, ¿verdad? Ya que la piedra que se le habla ahí no es Pedro. La roca, aquellos que están fundados, la iglesia que está fundada sobre la roca, los que están con Él son llamados y elegidos y son ¿qué? Fieles, hermanos. Nos dice la lección que qué promesa les hizo Jesús a sus discípulos con respecto a su iglesia. Lo vimos. Que respecto a Apocalipsis 17, 14 que estamos viendo ahí, les hizo que ellos son los llamados, los elegidos y los fieles. Pero en Mateo 16, 18, les dijo que sobre esa roca iba a edificar la iglesia. La promesa es, queridos hermanos, que aunque el enemigo trate de vencerlos, no van a prevalecer ellos. Aunque parezca, queridos hermanos, que el enemigo está venciendo, en última instancia, Dios, como lo vimos en Apocalipsis 17, es el que vencerá. Y los que estén del lado de Dios, también serán más que vencedores. Ese es lo que nos dice. Y fíjense en su lección de escuela sabática, queridos hermanos, ahí voy a leer. Dice esto: en los días de la antigua Babilonia, la iglesia y el Estado eran una misma cosa. ¿Se acuerdan allá con respecto? Bueno, creo que aquí lo dice. Sí, aquí está de Daniel capítulo 3. Donde nos habla de unos personajes, ¿verdad? Estos tres personajes. Que cuando el rey hizo esa estatua y que toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿verdad? Al son de la bocina del salterio, todos se van a postrar delante de esa imagen, ¿verdad? ¿Lo hicieron estos tres hebreos que estaban ahí? No, ¿verdad? Por eso nos dice que ese personaje que hizo que se postraran ahí, y nos dice la lección, la iglesia y el Estado estaban unidos. Babilonia, como centro de atención, también tenía la forma que se le adoraba como religioso, pero también era político, porque lo que decía el rey Nabucodonosor era ley y punto, ¿verdad? La Babilonia espiritual, dice, cuando el rey Nabucodonosor se sentaba en el trono real de su templo, supuestamente hablaba en nombre de los dioses, en especial uno, ¿verdad?, que tenía él ahí. En una ocasión, como un acto de rebeldía, este es lo que nos dice la lección, ya pasó eso, ¿verdad? Lo que les conté de Daniel 3, y estos hebreos no quisieron obedecerle. En los últimos días, dice, de la historia de esta tierra, resurgirá un sistema de iglesia-estado. Fíjense, va a volver. Y nosotros lo estamos viendo en Apocalipsis capítulo 17, de lo que nos habla. La Babilonia espiritual, con un líder espiritual que pretenderá hablar como Dios. Declarará que su palabra es la palabra de Dios misma. Y sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Durante siglos los pontífices romanos han declarado que ocupan el lugar de Dios en la tierra. En su carta encíclica del 20 de junio de 1894, el Papa León XIII declaró:
Sostenemos sobre esta tierra, fíjense, sostenemos sobre esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. ¡Wow! El Ferraris Ecclesiastical Diccionario dice así. El Papa añade esto. El Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre. Ah, no, él es como si yo agarrara al Pastor Víctor. A ver, Pastor Víctor, ¿es usted hombre o no? ¿Verdad? ¿Es humano o no? Pero fíjense qué nos dice aquí. El Papa es de tan grande dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre mortal como tú y como yo. No, él no dice. Sigue diciendo, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios, el puente. Oh, mis hermanos. El apóstol Pablo agrega que estas palabras exponiendo este poder. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, ¿qué nos dice? Fíjense qué nos dice Segunda de Tesalonicenses 2:4. Ahí está en pantalla. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, hermanos, que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y la pregunta que yo te hago ahorita, si eres adventista, te hago esta pregunta. ¿Qué mensaje nosotros debemos de estar dando? Porque dice un llamado al compromiso. ¿Qué mensaje debemos de estar dando nosotros en este tiempo? Para que las personas, y lo voy a poner así, ¿verdad? Y no me malinterpreten. Las personas que están ciegas espiritualmente, no ciegas de que no puede uno ver, sino ciego espiritualmente, abran los ojos y puedan ver de lo que nos está hablando la palabra de Dios contra este poder político y religioso que se hace pasar por Dios, que se cree Dios y sobre todo ha embriagado con el vino de su furor a todo el mundo, aún a los otros sistemas religiosos que tienden a ir atrás de él. Oh, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo? Ese es el llamado al compromiso. ¿Verdaderamente predicaremos lo que Dios nos está diciendo? La preparación que debemos de hacer nosotros. Y tú que no eres del pueblo adventista, te digo, de todo corazón esto. Busca a Dios a través de su palabra. Y si en algo nosotros estamos haciendo de ayuda para que tú conozcas la palabra de Dios por ti mismo, ve a tu Biblia con mucha oración, pídele a Dios, Señor mío, ayúdame a entender este mensaje. Si estoy en la iglesia verdadera o no estoy y estoy siendo engañado. Ábrame los ojos, por favor. Y Dios te va a abrir los ojos. Ya verás. El llamado al compromiso es, si no eres adventista, ve a la palabra de Dios y busca las referencias que tiene y quiénes más están siguiendo esas características que tiene esta iglesia. Y si eres adventista, mi hermano, sigue proclamando el mensaje si lo estás proclamando. Y si no, abramos nuestros ojos como iglesia adventista que somos laodicense, pidámosle a Dios que nos unja nuestros ojos con colirio para que verdaderamente veamos la situación en la cual nos encontramos y el tiempo que estamos viviendo para desenmascarar a un sistema político y religioso que se hace pasar por Dios en esta tierra y está aboliendo los preceptos divinos de la ley de Dios. Pastor Víctor. Gracias, pastor. Bueno, pues, ¿qué pudiéramos agregar a todo esto? Y lo único que voy a agregar, pues, es, en verdad, lo que nos dice el espíritu de profecía. Y, pues, sí, es realmente de buscar con anhelo hoy en día, en estos últimos tiempos, la verdad. ¿Queremos ser libres? Pues, busquemos al Señor. Busquemos su palabra. Aquí, en el libro Profetas y Reyes, página 53, nos dice ella. 500. Ahí está, gracias. Muchos, a ver, creo que no.
Sí, muchos fueron los mensajes de consuelo dados a la iglesia por los profetas antiguos. En verdad que Dios siempre ha tenido cuidado de los suyos. Y Él dijo, consolaos, consolaos, pueblo mío. A través de Isaías llegó ese mensaje a esta tierra. Fue la recomendación de Dios transmitida por Isaías, acompañada por visiones admirables que han inspirado esperanza y gozo a los creyentes a través de los siglos que siguieron. Y eso es lo que hoy en día también el cristiano tiene, esa fe, esa seguridad en su palabra, esa verdad que hoy estudiamos y que aplicamos a nuestra vida. Fueron despreciados, fueron perseguidos, fueron abandonados por los hombres. Los hijos de Dios en toda época han sido, sin embargo, sostenidos por sus seguras promesas. No hay otra cosa que nos dé esa fuerza y ese poder para enfrentar aún la muerte y saber que aunque un día se destruya este cuerpo, el Señor lo restablecerá, el Señor lo levantará, el Señor nos dará vida de nuevo, porque preferimos morir que desobedecer la palabra del Señor, porque hay promesas que Él nos hace a través de su palabra. Por eso es que ella dice, por la fe han mirado hacia adelante, el tiempo en que Él cumplirá el favor de su iglesia de esta promesa. Ponerte en gloria, dijo el Señor a Isaías, perpetua, gozo de generación y generación. A través de todos los siglos, a través desde el tiempo de los antediluvianos, los sodomistas, Gomorra y aún la Santa Inquisición y todas esas persecuciones que ha pasado el pueblo de Dios, hoy en día no será la excepción. Vendrán también esas persecuciones. Vendrá esa muerte a aquellos que quieramos vivir con esta fe y esta esperanza que el Señor nos da en su palabra. Asimismo, también miremos esta otra nota. Esta nota que nos habla también de estas cosas. Y dice aquí también en el libro Profetas y Reyes, en la página 438, dice la sierva, el poder humano no estableció la iglesia de Dios ni puede destruirla. El poder humano. La iglesia no fue fundada sobre la roca de la fuerza humana. O sea, como algunos dicen, no, fue fundada sobre Pedro y Pedro. No, en verdad que no. Podríamos sacar varios versículos donde habla que Cristo, Jehová, es la roca. Por eso ella dice, sino sobre Cristo Jesús, roca de la eternidad, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Porque así pasó con Cristo. La muerte no lo tiene en la tumba todavía. La muerte no lo detuvo, sino que se levantó de esa tumba para darle la confianza a sus fieles, a sus hijos, para alcanzar en verdad la victoria que Él nos mostró a través de su resurrección. La presencia de Dios da estabilidad a su causa. Las instrucciones que nos llegan son, como dijo el salmista, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre. Oh, hermanos, aquel que confía en los hombres, aquel que tiene su vista puesta en este poder, en estos hombres que son mortales y que aún pudiendo ver con claridad cómo la palabra del Señor los describe, todavía puede haber poderes y iglesias o hombres y mujeres que puedan creer en los dictados de ellos. Y así lo expresó también el Señor a través de Isaías. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Así seremos
aquellos que confiemos en la gloriosa venida de Cristo. La gloriosa obra de Dios fundada en los principios eternos de la justicia no será nunca anonadada. Irá de fortaleza en fortaleza, no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es así que a través del Espíritu del Señor y la fe de aquellos creyentes en el Señor, alcanzaremos la victoria, aunque la muerte y las amenazas nos lleguen, por fe guardaremos el día del Señor. Así es de que, mis hermanos, estas verdades no pueden salir o pueden ser olvidadas. La verdad es que el Señor tiene un pueblo, así como hay un pueblo que también un día se echará encima del pueblo de Dios para querer destruir y acabarlo. Pero nada menos que entenderemos que su capitán es aquel dragón, aquel que se rebeló contra Dios. Así es de que, mis hermanos, esta revelación todavía este enemigo está queriendo que los hombres también lo hagan. Pero el que descubre la verdad, verá la verdad y podrá ser exaltado el día que el Señor regrese por nosotros. Un feliz día, un feliz miércoles y muchas bendiciones.